Buenas noches. Venimos hablando de ser hijos de Dios y estamos en el tema del arrepentimiento. Todos y cada uno de nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados porque el pecado es la clave de todos nuestros problemas. Pero arrepentirse es más que solo sentirse mal por una falta cometida. Cuando es verdadero, el arrepentimiento lleva a un cambio radical en la conducta, pero también a recibir perdón, paz y redención de parte de Dios. Hoy día muchos dicen que están arrepentidos, hablan de arrepentimiento, pero siguen pecando. Dicen que Cristo es su Señor y Salvador sin ninguna evidencia de ello en su vida. No dan testimonio, no tienen compromiso, no hablan de fe. ¿Qué pasa? ¿Será que realmente se han arrepentido? ¿Será que realmente fueron a la cruz y dejaron todos sus pecados? A muchos no les parece la palabra arrepentimiento hoy día. Por eso es mucho más fácil decirle a la gente que Dios le ama, que tiene un plan excelente, fabuloso, divino para su vida, en vez de decirle, oiga, arrepiéntase. Porque si no se arrepiente va a tener problemas. Es que a nosotros se nos ha olvidado que la palabra, el evangelio, es una espada de dos filos. Un filo es creer y el otro es arrepentirse. La salvación es solamente por fe, pero la fe genuina siempre se hace acompañar del arrepentimiento. Marcos 1:15, Jesús predicaba: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ahora debemos tener claro que el arrepentimiento es más que confesión. Es mucho más que estarse lamentando o sentirse culpable. El arrepentimiento es un hecho de la voluntad. Por lo tanto, si tú lo haces desde tu propia voluntad, es que estás dispuesto a darle la espalda al pecado. Acuérdate de lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, hallamos a muchos que dijeron, he pecado, pero no se arrepintieron. Simplemente estaban reconociendo. A todos los tales Dios le dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Joel 2:13. ¿Y qué es lo que está diciendo? No solo deben decir que lo sienten mucho, deben realmente arrepentirse. Y cuando Dios convence a muchos de sus pecados, se arrepienten, solo por desesperación. Muchos piensan en Dios cuando la economía falla, cuando tienen problemas en pareja, en familia, enfermedades, crisis. Y puede que algunos oren: Dios, si me libras de esta dificultad, cambiaré mi forma de vida. ¿Cuántos han prometido que ahora sí se van a comprometer con el Señor? Pero ¿qué pasa cuando ya el problema se ha ido? Cuando ya no tienen presión, vuelven a lo de antes. Vuelven a sus mismas andanzas. Pero sin embargo la promesa quedó ahí. La promesa quedó en firme. Y nadie lo estaba obligando a prometer. Por eso, para un verdadero arrepentimiento, debemos ver que hay un reconocimiento de los pecados. Jeremías 31:19. Después de apartarme de ti me arrepentí, después de reconocer mi falta. Cuando alguien está realmente arrepentido, acepta y reconoce sus pecados. En cambio, cuando esta actitud no es honesta, pues la primera señal es la justificación. Las personas que defienden sus malas acciones e intentan hacerse ver como inocentes. Ahí se da uno cuenta que realmente no se están arrepintiendo de corazón. Pero lo segundo es que el arrepentimiento es duradero. No es una emoción, no es algo pasajero, no es mientras están escuchando una prédica, un mensaje que les llegó al corazón. Muchas veces, y lo digo con todo respeto, vemos mares
de lágrimas durante una enseñanza. Pero ¿qué pasa? Eso es como un ventarrón. Pronto pasa. Otros se lamentan por algún fracaso concreto en sus vidas. Y hay un momento en que se compungen. Y todos lo vemos. Pero cuando se sienten un poco aliviados rápidamente pasa y lo olvidan. Las demandas de Dios para entrar en el reino de los cielos son muy costosas y deben ser valoradas previamente. Cristo nunca ocultó en sus predicaciones. Siempre habló claro y conciso. Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, Cristo no dijo que era una autopista, pues. Por eso dice, la entrada es estrecha, un camino difícil. El Señor estaba exhortando a todos los que lo oían. ¿A qué? A que se sentaran y calcularan el costo. Lucas 14, 28, 30. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Por lo tanto, lo que nos está advirtiendo el Señor es que no tomemos a la ligera el arrepentimiento. Debe ser una decisión firme, inteligente. No hay lugar para las vacilaciones. En el Señor no hay lugar para los indecisos. Los indecisos no son del reino de Dios. ¿Y por qué razón? Porque en tercer lugar, ese arrepentimiento es radical. Una de las cosas que más incomoda de la predicación de Jesús es ver lo radical que fue. A la gente no le gusta cuando uno le dice que uno debe ser radical. Pablo no cambió por raticos, no, él fue radical en su cambio. Nosotros debemos ser radicales. Cristo no aceptaba que una persona intentara ir adelante en el reino de Dios y al mismo tiempo se apoyara o buscara lo que estaba dejando atrás. Para Cristo siempre fue incompatible y será incompatible. Marcos 9, 43, 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mire que fue radical. Por lo tanto nos está diciendo cómo debemos hacer nosotros las cosas. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cómo tenemos que ir? Nos está hablando de un corte radical. Y nos está hablando del reino de Dios. Pero también nos está hablando de ser librados del infierno. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Claro, Jesús fue muy claro y tajante en sus cosas. Por eso Jesús no admitía que ninguna relación humana se interpusiese en el camino de las exigencias del reino. El amor por Cristo debe estar por encima de cualquier otro tipo de afecto. Y en esto, Cristo fue de una sola pieza. Mateo 10, 34, 37. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre,
a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mire que Jesús está haciendo un llamamiento radical al arrepentimiento. ¿Y por qué está tan radical? Porque el arrepentimiento implica morir con Cristo. Él lo dijo en varias ocasiones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Por lo tanto, está hablando de una completa dedicación a Cristo, cueste lo que cueste. Significa abandonar nuestra propia voluntad, ambiciones, deseos, esperanzas, planes, porque nuestra vida entera le pertenece solo a Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo la tiene clara. Cristo es radical en sus cosas. Ahora, cuando nosotros predicamos así, cuando nosotros hablamos el evangelio así, pues la gente se asusta. Por eso es que el evangelio no es fácil. Pero no es fácil no por lo que es el evangelio, sino porque la gente le da miedo tomar compromisos. Mateo 11, 29, 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por lo tanto, tenemos que entender que el arrepentimiento es radical y es una decisión, una voluntad, pero tiene que llevarnos a algo concreto. Y ese algo concreto es que produce un cambio de conducta. El arrepentimiento genuino tendrá como resultado inevitable el cambio de conducta. Ahora, no es decir que yo cambié. Quien lo va a evaluar es la gente que te rodea. Lo va a ver, lo va a percibir, lo va a sentir. Donde no se note ese cambio, es cuestionable que haya existido un auténtico arrepentimiento. ¿Qué es lo que siempre le dicen a la gente? ¿Cuántas veces se arrepentió? ¿Cuántas veces no ha dicho lo mismo? Otra vez lo he escuchado. ¿No son las frases que nosotros utilizamos siempre? Juan el Bautista advirtió sobre esto a los judíos que acudían a ser bautizados por él. Lucas 3, 8 al 14. ¿Qué decía Juan el Bautista? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Por lo tanto, ese arrepentimiento, si no produce cambio de conducta, si realmente tú no has cambiado, pues no te has arrepentido. Ahora, la Biblia ofrece numerosos ejemplos de personas arrepentidas que rápidamente cambiaron su actitud. Pablo se convirtió y dejó de perseguir a la iglesia de Dios. Fue tan grande, fue tan radical el cambio que después de verlo como era de persecutor de la iglesia, que no dejaba a nadie tranquilo, después nadie le creía. Todo el mundo dudaba, todo el mundo quedaba atónito. Y eso lo podemos leer en Hechos. Y no le fue fácil predicar. Ahora, no fue que él se convirtió y salió a predicar. No, tuvo que estarse quieto un tiempo. Pero cuando él salió a predicar decían, pero si este es Pablo, este no es el que nos perseguía, o sea, no fue fácil. Y él salió a predicar que Jesús era el Hijo de Dios.
Pero no crean que él salió y todo el mundo dijo, ay, Pablito. No, no. La gente tuvo que ver y convencerse que no era que él se estaba haciendo, sino que realmente había sido. Y tuvo que Bernabé respaldarlo y hablar con los apóstoles y decirle, sí, él cambió, él es diferente. Y si tú lees en la Biblia, dice que lo mismo ocurrió con los tesalonicenses. Se convirtieron y botaron sus ídolos y se fueron tras el de Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1, 9, 10. Por eso cuando uno examina el corazón, pues ese cambio de conducta no solo es con Dios. Porque hay gente que dice, sí, pastor, yo cambié, ahora todos los días oro. Claro, genial. Pero también el cambio debe verse en las relaciones con nuestro prójimo. Y esto es muy claro y lo podemos leer en Números 5:7. Quien haya cometido alguna falta contra la propiedad de otros por medio de tratos injustos, fraudulentos, hará restitución del daño hecho. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Por eso mucha gente se extrañaba y mucha gente cuando lee lo de Zaqueo dice, wow, qué cambio. Él estaba cumpliendo la ley. Zaqueo, ¿qué dijo? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Entonces, ¿qué pasa? Que él estaba resarciendo. Él estaba devolviendo lo que no era de él. Por eso hablamos del verdadero arrepentimiento, porque no es posible iniciar, restaurar una nueva relación con Dios y mantener el viejo estilo de vida. Y eso es lo que muchos han querido. Es triste, son cristianos los domingos, pero de lunes a sábado, ¿qué son? Somos cristianos las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días al año. No es un título, es un estilo de vida. Por eso, todo aquel que se ha arrepentido de verdad se considera muerto al pecado. Romanos 6:2. Y empieza a buscar activamente la nueva vida en Cristo. No es que empieza a buscar la palabra, no, empieza a buscar vivir en Cristo. Ahora, eso no quiere decir que no esté rodeado de pecado, que las cosas, no, claro. Pero no va a estar ávido del pecado. Ya no va a estar buscando, sino va a estar orando. Qué hermoso la oración de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Salmo 51:10. El verdadero arrepentimiento te saca de la oscuridad y te trae a la luz. Eso es lo que dice la palabra, que te traslada del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Tú no puedes ser ciudadano del reino sin ajustar tus principios éticos con respecto al reino. Es que no es disfrutar de las bendiciones, no es que el Señor nos bendiga, es que también yo acepto las normas del reino, los preceptos del Señor. Eso es cambiar de conducta. Eso sí es tener el verdadero cambio. Ahora, no se haga ese cambio por temor, porque es que mi Dios me va a castigar, porque es que si no lo hago me va a ir mal. Muchos no se arrepienten de verdad. Están más preocupados por el castigo que por dejar el pecado. Entonces es más por el miedo que por la decisión de dejar el pecado en sí mismo. No queremos entender que Dios se ofende con nuestros pecados. Muchos lo que tienen es miedo del castigo. No, es que voy a terminar en el infierno. No, pues mucha gente vive en el infierno de tanto pensamiento que tiene. Por eso es que tenemos que evaluar.
Tú no puedes hacer las cosas por miedo, porque es que si no te va a pasar algo. No, no. Mucha gente acostumbra a aterrorizar a las personas con los sufrimientos del infierno. Eso no trae una genuina conversión. Tú tienes que tener una verdadera motivación para el arrepentimiento. Y esto surge cuando tú empiezas a ver y a amar y a sentir el amor hacia Dios. Porque el amor de Dios hacia ti, tú ya lo has sentido. Ahora tú tienes que empezar a sentir y a dar ese amor. Y entonces ahí te va a pasar el miedo y vas a empezar a ver un Dios diferente. Porque es tu amor por Él lo que te debe llevar a apartarte del pecado. Porque lo amas tanto que no lo quieres ofender. La palabra es muy clara. Tú no puedes decir que amas a Cristo si no aborreces la verdad del pecado. El pecado es pecado aquí y en Cafarnaúm. Y cuando eso se produce, entonces tú dejas de pecar. ¿Por qué? Porque ya tus frutos son diferentes. Tus frutos demuestran el arrepentimiento. Ahora, reconocer el pecado no es simplemente decir que eso es pecado. No, no, no. Es tener una actitud de corazón donde refleje las acciones. Entonces ya no solo señalas el pecado, sino que ya no cometes los mismos errores. Empiezas a cultivar virtudes para reparar faltas y para redimir aquello que se dañó. Pero también esto nos lleva a una obediencia a Dios. ¿Qué dice Hechos 3:19? Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Les dará nuevas fuerzas. Cuando tú te arrepientes de corazón, tú rediccionas tu camino. Tú tomas una nueva dirección. Y eso es diferente. Muchas veces la gente dice que se arrepintió y al otro día sigue el mismo con las mismas. Por eso estamos hablando de arrepentirnos de corazón. Porque cuando te arrepientes de corazón quieres enmendar, quieres no pecar más. Y la mejor elección que puedes tomar es obedecer a Dios en todo. Te preocupas de la palabra, de vivirla. No de leerla, sino de vivir la palabra diaria. Y todo esto hace que tú camines en salvación. Ahora, mucha gente le pregunta a uno que si la salvación se pierde. Yo soy de la teoría que la salvación no se pierde y estoy de acuerdo con muchos. La salvación se vota, que es diferente. Porque si la salvación es una decisión personal y tú no te quieres salvar, pues vas a votar la salvación. Entonces no es que la pierdas, es que la votas, no la quieres, la desprecias. Y entonces estás despreciando al Señor. Todos tenemos que reconocer que somos pecadores. ¿A quién de nosotros no se nos salta el switch? Todos nos tenemos que arrepentir por igual. Muchas veces le dicen a uno, pero si yo no soy ladrón, yo no soy homicida, yo no soy violador, yo no soy adúltero, fornicario. No importa, pero tienes pecados. Ahora alguien me decía, pastor, pero yo no soy asesino. ¿Qué dice la palabra sobre ello? ¿Asesino acaso es solo el que coge un cuchillo y lo entierra? Y el que entierra una palabra entonces no está matando. Cuidado con los que están matando el espíritu. Muchas veces uno está haciendo tanto daño con la lengua que no se da cuenta. Arrasa, acuérdate lo que dice la palabra, arrasa. Si tú deshonras a alguien, te pareció, es que me pareció verlo, me pareció tal, me pareció, pero no estás seguro, pero ya lo lanzaste. Por eso tenemos que evaluar, porque muchas veces estamos haciendo las cosas y no nos hemos dado cuenta. Las queremos disfrazar. Es que me contaron, es que me dijeron y seguimos difamando.
Mucho cuidado. Vivir el verdadero arrepentimiento es realmente dejar de hacer las cosas que estábamos haciendo mal. Por eso el Señor siempre estuvo recalcando sobre lo mismo. Fue radical. Y si vamos a Apocalipsis, ¿qué dice de los tibios? O es blanco o es negro. En el Señor no hay grisecitos. No hay pecados mortales y veniales. Para el Señor son pecados. Nosotros somos los que le ponemos cortapisa. El Señor no. Para el Señor es pecado o no es pecado. Así de sencillo. Por eso es que tenemos que tener en cuenta cómo estamos. Muchas veces lo que hacemos es compararnos con otros. ¿Cómo me vine a decir que yo soy pecador si el de al frente mire todo lo que está haciendo? No mires la paja en el ojo ajeno, mira la viga tuya. Por eso debemos evaluarnos. Tú y yo debemos aprender a humillarnos hasta el punto de reconocer que nosotros mismos, guiando el barco, hemos llevado mal ese barquito. Tu vida puede ser muy ejemplar, pero has lidiado todo. Tenemos que reconocer que necesitamos al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, dijo Cristo. Y lo que más nos ha costado es negarnos a nosotros mismos. Por eso, si realmente te has arrepentido, mira cómo está la altivez, el orgullo. ¿Quién está reinando en tu corazón? ¿Quién es el que realmente maneja el timón de tu barca? Es ahí donde tenemos que empezar a mirar nuestro caminar. Tú y yo debemos ser diferentes. ¿Cómo sería el mundo de diferente si realmente entendiéramos la palabra del Señor? El Señor fue muy claro. Lee los evangelios. Ahí lo encuentras clarito. Él no se puso con aguas tibias. Es que yo prefiero no meterme con fulano, con sultano. No se meta. Ni a juzgarlo porque tú no eres juez. Más bien evita cometer los mismos errores porque a veces de lo que criticamos es lo que estamos viviendo. Y eso deberíamos tenerlo en cuenta. Tú y yo no podemos consentir el pecado, pero tampoco debemos salir a juzgar el pecado porque no nos han nombrado jueces. Lo que nos llama la palabra es a exhortar con amor, no es a criticar. Y si ves el pecado, entonces trata de mostrar el pecado con amor. Por eso a la gente le ha costado. Y muchas veces dicen que todo lo que yo les estoy enseñando no es enseñanza porque es que ellos ya lo saben. Y estoy de acuerdo con las personas que me han dicho eso. Ya lo saben, pero si no lo viven, como si no lo supieran. Acuérdate, la palabra no puede ser letra muerta. Tiene que ser letra viva en nuestro corazón. Tú y yo debemos aprender a seguir las pisadas del Señor. Tú y yo debemos aprender a caminar en Cristo. Tú y yo debemos aprender a buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Tú y yo no podemos dejar de proclamar los derechos y deberes en el reino del Señor. Y es cierto, es una decisión de cada persona. Y de acuerdo a tu decisión, tienes que aprender a vivir las consecuencias. Por eso, si tu arrepentimiento es verdadero, vas a empezar a vivir la bendición. Por eso yo te invito, ahí donde estás, a que evalúes si alguna vez le has prometido algo al Señor y lo has dejado en el aire. Acuérdate, la palabra tiene poder. Y muchas veces le prometemos tanto al Señor y seguimos haciendo lo mismo. Por eso, mira cómo está
tu corazón con el Señor. Mira cómo ha estado tu decisión con el Señor. ¿Han sido pasos firmes? ¿O has tambaleado? ¿O has titubeado en tu caminar cristiano? Tú y yo somos hijos del Señor. Pero como hijos tenemos derechos todos. Pero también tenemos todos los deberes. Por eso, vayamos a la cruz del Señor. Papito Dios, hoy queremos ir a la cruz, Señor Padre misericordioso, porque tenemos que reconocer, Señor, que hemos pecado, que muchas veces nos equivocamos, nos airamos, muchas veces se nos salta el switch, Señor Padre misericordioso. Muchas veces nos dejamos provocar, Señor, muchas veces nos dejamos llevar, Señor Padre misericordioso. ¿Cuántas veces, Señor, te hemos dicho que no vamos a seguir pecando y sin embargo, Padre misericordioso, aún la carne nos jala? Papito Dios, pero sabemos, Señor Padre misericordioso, que a pesar de nuestro caminar, a pesar de las circunstancias, Señor, hemos cambiado, Padre misericordioso. No como quisiéramos y no como debería ser el ideal, Señor, pero ya por lo menos, Padre misericordioso, hemos sido radicales, Señor Padre Santo, en tus principios. Reconocemos que te hemos fallado, Señor Padre misericordioso, y que queremos ser diferentes. Papito Dios, guíanos, Señor Padre misericordioso. Exhórtanos, Señor Padre amado, si en algún momento no somos radicales, Señor, como lo exige tu palabra, como lo enseñó tu Hijo, Padre misericordioso. Pero también, Padre bueno, sabemos, Señor Padre misericordioso, que es una decisión, Señor, que nos llevará a un cambio, Padre misericordioso, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras actitudes. Gracias, Padre bueno, porque sabemos, Señor, como dice tu palabra, que Cristo es nuestro abogado, Señor Padre misericordioso, y que si nos equivocamos, Señor, no queremos dañar esa comunión contigo, sino queremos estar firmes en ti, Padre misericordioso, teniendo un temor hacia ti, pero es un temor de amor, Señor Padre Santo, de obediencia, Señor, porque no queremos pecar más, Señor Padre misericordioso. Queremos obedecer tu palabra, seguir tus principios y caminar, Señor, en ese regalo de salvación que tú nos has dado. Te alabamos, te pedimos que nos guíes, Señor, que sigamos examinando nuestro corazón. Hay de aquellos pecados ocultos, Señor Padre misericordioso, que a veces no le hemos prestado atención o hemos echado tierra a ellos, Señor. Queremos que salgan también, Padre misericordioso. Queremos, Padre misericordioso, caminar realmente en ese plan, Señor, en ese propósito que tú has tenido para nosotros. Papito Dios, sabemos, Señor, Padre misericordioso, que cada día nos has dado esa provisión, esa bendición, Señor Padre Santo, no solo física, sino espiritual también, Señor Padre misericordioso. Porque queremos, Señor Padre amado, empezar a caminar más espirituales que carnales, Señor Padre Santo. Por eso, Padre bueno, seguimos de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, y guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evaluemos nuestro corazón. El caminar ha sido recto, pero puede haber una que otra equivocación, un mal paso, y muchas veces no le prestamos atención, pero no nos podemos desviar de ese punto que nos hemos propuesto de seguir las pisadas de Jesús, de ese verdadero encuentro con Él, andando de su mano. Si quieres escribirnos, bien pueda. Escríbenos a nuestro WhatsApp, a nuestro Messenger. Gracias por dejar entrarnos y compartir la palabra. Gracias por dejar servir. Gracias a todos los que nos han escrito. Gracias a todos los que han opinado y han participado. Gracias porque les hemos contestado y queremos reconocer que nos ha llenado mucho todo aquello que nos han dicho. Algunas son esas críticas constructivas, otras no han sido tan constructivas, pero las recibimos.
sabiendo siempre que cuando alguien dice algo, lo examinamos, pero cuando muchos dicen algo, nos examinamos. Por eso un abrazo, muchas bendiciones y el Señor nos continúe bendiciendo. Buenas noches.